¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un mundo inmenso, como si, en medio de tanta grandeza, tu existencia fuera insignificante y sin propósito? Y si te dijera que, al igual que el vasto océano que oculta muchos misterios, Dios tiene un plan perfecto, incluso para los más pequeños de nosotros? Hoy vas a conocer la historia de Nino, un pececillo que pensaba que su tamaño lo hacía irrelevante. Pero lo que no sabía es que Dios estaba a punto de mostrarle que, sin importar el tamaño, todos tenemos un papel fundamental en su gran plan. ¿Tienes curiosidad por saber cómo? Quédate hasta el final y descubre la poderosa lección que esta pequeña criatura marina tiene para enseñarnos. Prepárate para sumergirte en una historia de fe, valentía y propósito, porque al igual que Nino, tú también formas parte del plan de Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y vamos juntos a explorar este gran océano de sabiduría. Había una vez, en las profundidades del océano azul, un pececito llamado Nino. Era pequeño, con escamas doradas que brillaban con la suave luz que se filtraba por las aguas superficiales. Nino vivía en un vibrante arrecife de coral, rodeado de criaturas marinas de todos los tamaños y colores. Pero, a pesar de la belleza que lo rodeaba, Nino se sentía muy pequeño e insignificante. Observaba a los grandes peces nadando con confianza y a los delfines saltando graciosamente sobre las olas, y las tortugas marinas cruzaban el océano en sus largas travesías. Todos deben tener un propósito claro e importante, pensaba Nino. Sin embargo, él se preguntaba, ¿por qué Dios me creó? Soy tan pequeño, ¿qué puedo hacer en un océano tan vasto? Nadaba solo, escuchando las historias de las ballenas que viajaban por los mares, de los tiburones que dominaban las corrientes e incluso de las pequeñas anémonas que protegían a los peces payaso. Pero Nino sentía que no tenía un propósito tan grandioso como las otras criaturas. Una noche, mientras descansaba cerca de un coral, Nino miraba la superficie del mar, donde el reflejo de las estrellas danzaba sobre las aguas. Entonces decidió hacer algo que nunca había hecho con tanta sinceridad: orar. Cerró los ojos y en su mente habló con Dios. Dios, soy tan pequeño e insignificante. El océano es inmenso y no sé cuál es mi propósito aquí. ¿Por qué me creaste? Si tienes un plan para mí, por favor muéstramelo, porque estoy perdido. Nino esperó, pero al igual que el mar en calma por la noche, no hubo una respuesta inmediata. Suspiró, un poco decepcionado, y volvió a nadar lentamente por el arrecife, creyendo que quizás su oración no había sido escuchada. Sin embargo, lo que Nino no sabía era que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida y la de todas las criaturas a su alrededor. A la mañana siguiente, la habitual tranquilidad del arrecife fue interrumpida. De todos los tamaños y formas, los peces nadaban apresurados, nerviosos y asustados. Las aguas, que normalmente eran claras y cristalinas, estaban turbias y la corriente parecía más fuerte de lo habitual. Nino se acercó a un pez loro que pasaba rápidamente y le preguntó: ¿qué está pasando? El arrecife está en peligro. Un gran objeto cayó del cielo y está bloqueando la corriente que alimenta el arrecife. Si el agua no circula, el coral morirá y todos perderemos nuestro hogar, respondió el pez loro sin dejar de nadar. Nino quedó impactado. El arrecife, con tantas criaturas que dependían de la corriente para sobrevivir, estaba amenazado. ¿Qué puedo hacer yo? Soy solo un pececito, pensó, sintiéndose aún más pequeño ante un problema tan grande. Pero entonces recordó su oración de la noche anterior. Dios tenía un plan, aunque él aún no sabía cuál era. Con una extraña mezcla de miedo y determinación,
Nino decidió nadar hacia la fuente del problema. Necesito verlo con mis propios ojos. Tal vez pueda hacer algo, por pequeño que sea, se dijo mientras nadaba hacia la corriente bloqueada. En su camino, se encontró con criaturas más grandes que intentaban, sin éxito, mover el objeto que había caído. Era un pedazo enorme de roca, algo que ningún pez, por más grande o fuerte que fuera, podía desplazar. Es imposible, ninguno de nosotros puede hacer nada, pensaban los demás. El arrecife. El arrecife está condenado, dijo una de las morenas enroscada en la roca. A pesar de las palabras desalentadoras, Nino no se rindió. Sabía que, de alguna manera, Dios tenía un plan. Quizás no pudiera mover la roca solo, pero había algo que podía hacer, aunque en ese momento no fuera evidente. Comenzó a nadar alrededor de la roca, buscando alguna señal, algo que le indicara qué hacer. Mientras nadaba, se dio cuenta de que había una pequeña grieta entre la roca y el fondo marino. Era una abertura muy estrecha por la cual los peces más grandes no podían pasar, pero él, con su cuerpo pequeño y ágil, sí podría entrar. Con una mezcla de miedo y esperanza, Nino se adentró en la grieta y empezó a explorar el interior de la roca sumergida. Allí dentro, encontró un enredo de algas y fragmentos de coral roto que estaban bloqueando el flujo del agua. Nino se dio cuenta de que si lograba retirar esos escombros, la corriente podría restablecerse y el arrecife tendría una oportunidad de sobrevivir. Era un trabajo minucioso y solitario, pero sabía que era lo que debía hacer. Con paciencia, Nino comenzó a arrancar las algas y a empujar los trozos de coral hacia afuera de la grieta. Con cada pedazo que quitaba, el agua comenzaba a fluir más libremente. Aunque el trabajo era agotador y lento, Nino no se detuvo. Sentía en su corazón que Dios estaba con él, guiando sus pequeños esfuerzos. Aleteaba con todas sus fuerzas, y con cada movimiento, después de horas de esfuerzo, Nino finalmente logró despejar el paso del agua. La corriente volvió a fluir con toda su fuerza, y pronto el arrecife comenzó a recuperarse. Las aguas turbias se volvieron cristalinas de nuevo, y los corales, que antes parecían apagados, volvieron a brillar con sus colores vibrantes. El arrecife había sido salvado. Exhausto, pero con el corazón lleno de alegría, Nino regresó a la comunidad de peces. Fue recibido con sorpresa y admiración. Todos habían subestimado al pequeño pececito dorado, pero ahora sabían que, a pesar de ser pequeño, había desempeñado un papel crucial en la salvación de todos. ¿Cómo lo hiciste? Eres tan pequeño y sin embargo lograste algo que ninguno de nosotros pudo hacer, preguntó un pez espada curioso. Nino, con una sonrisa humilde, respondió: «Solo confié en Dios. No entendía cuál era mi propósito, pero sabía que Él tenía un plan. A veces no importa el tamaño que tengamos, sino la fe que llevamos dentro. Yo soy pequeño, pero Dios es grande y sabía exactamente lo que debía hacer». Moraleja: Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. En un mundo tan vasto como el océano, puede ser fácil pensar que no tenemos un propósito, pero Dios nos creó con un motivo especial. Cuando confiamos en Él y actuamos con fe, incluso los más pequeños de nosotros pueden hacer grandes cosas. El pequeño pez nos enseña que no importa el tamaño, sino la confianza en el plan de Dios y la disposición para actuar según Él nos guía. Así hemos visto que incluso el ser más pequeño tiene un gran propósito cuando confiamos en el plan divino. Si tú, al igual que Nino, alguna vez te has sentido pequeño, recuerda que Dios tiene un camino trazado para cada uno de nosotros. La verdadera fuerza no está en el tamaño,
sino en la fe y en el propósito que Él nos da. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál crees que es el plan de Dios para tu vida? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leerlo y reflexionar junto a ti. Quién sabe, al compartir tu experiencia, podrías inspirar a alguien que está en su propia búsqueda de respuestas. Si te gustó esta historia y crees que otras personas también necesitan escuchar este mensaje, no olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Difundir una palabra de fe y esperanza puede ser justo lo que alguien necesita hoy. Y claro, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Se vienen cosas muy buenas. Gracias por vernos hasta aquí. Recuerda, formas parte de algo mucho más grande. Confía en el plan de Dios. Agradecemos todo el apoyo y el cariño de siempre. Vamos a crecer juntos. Dios los bendiga.